Hola, soy el mecánico aplicado y esto es RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Qué tal? Hola mundo, bienvenidos a un nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor. ¿Cómo pasan los capítulos? Ya capítulo número 13 de la temporada 2024, lo que significa que en el global de RPM Racing 5 Podcast Motor ya llevamos 43 capítulos. Increíble, un capítulo especial porque vamos a hablar de mecánica, vamos a hablar de tuercas, porque siempre digo, y aquí ya le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Este es un programa hecho de tuercas para tuercas y hoy hablamos de mecánica con ni nada más ni nada menos que el mecánico aplicado, Pablo González, pero conocido en las redes sociales por todos lados como el mecánico aplicado, y aquí lo tenemos en persona para hablar de mecánica. ¿Cómo estáis, Pablo? Bueno, Martín, súper bien. Muchas gracias por la invitación y sí, hay que hablar un poquito de la mecánica. No todos son solamente autos, sino que también hay un mundo detrás de eso. Exactamente, no, agradecerte a ti primero que todo por ser parte de este capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor y bueno, voy al tiro del hueso, me llama poderosamente la atención todo este mundo construido, como tú decías, mi alter ego, el mecánico aplicado, porque, mira, para que veáis que estuve haciendo la tarea y estuve ahí un poquito mirando tu sitio web, elmecanicoaplicado.com, pasamos el dato al tiro, pero mira, voy a leer lo siguiente. A ver. Hazte cargo, Pablo. En las redes sociales hay mucho de farándula, conflictos, controversias y además cosas poco relevantes. Pero muy pocas veces vemos páginas enseñando o entregando contenido de valor, mostrando tips que nos puedan ayudar o sacar de uno u otro problema. Es por esto que en agosto del 2020 nace El Mecánico Aplicado como proyecto educativo para difundir la buena mecánica en redes sociales. Oye, tremenda declaración. Hazte cargo, Pablo, de esa declaración. Tal como dice ahí, creo que falta mucho del área educacional en redes sociales. Al final estamos todo el día haciendo scroll de videos, memes, de gente cayéndose, de un choque. Sí, Entonces falta un poquito de esa parte educacional dentro de lo que estamos viendo. Por último, si estáis pegados en el teléfono, aprender algo que te sirva. Totalmente. Hice clases mucho tiempo, durante 5 años más o menos, en educación superior, en mecánica automotriz. Súper. Y cuando llegó la pandemia, empieza esto de empezar a hacer videos para los alumnos de... Claro, las clases online. Aparte de la clase online, teníamos que preparar como cápsulas, ya. Que eran videos de 7 minutos con alguna prueba, alguna comprobación, etcétera. Y ahí fue como, puta, y si tiramos esto a redes sociales, así, tal cual como está, lo mostramos en redes para ver qué tal funciona, y empezó a funcionar. Empezó a dar resultados. Qué difícil, yo siempre me cuestioné un poco el tema de la docencia online. Bueno, yo también hago clases, ojo, clases de diseño también en educación superior. Y claro, yo pensaba, siempre metido en este mundo de los fierros, de las tuercas, yo pensaba, ya, ok, para mí hacer clases de web y ese tipo de cosas, ok, online me funciona. Yo decía, ¿cómo lo harán los de mecánica? Si no tienen el taller ahí, no tienen los autos, ¿los mandaba y a sacarle las bujías al auto de la casa? Era súper difícil. Fue, yo creo que uno de los desafíos más difíciles que he tenido que enfrentar, porque justamente si no estoy metiendo las manos, es como, sí, ¿cómo le enseño mecánica a alguien que está detrás de un computador? Claro. Si bien habían plataformas que nos ayudaban, como por ejemplo el Ectude, que es un simulador, bueno, perdón la expresión, pero es a toda raja, ¿sí? Es muy bueno. Tiene un montón de funciones, tenía un montón de mediciones, de verdad que se parece mucho a lo que es un auto. Pero no es un auto, no termina de ser un auto. No te ensuciáis las manos. Eso, y aparte yo conozco el auto, entonces claro, veo el simulador y digo, es igual que el auto. Pero el cabro que no conoce el auto y parte con el simulador no tiene la misma noción. Entonces esa es la parte difícil de cómo hago entender al otro lado de la pantalla, luchando contra el perro ladrando, contra que la mamá estaba, no sé, haciendo aseo con Luis Miguel, weón, de fondo. En que el cabro no tiene la cámara prendida y por lo tanto puede estar perfectamente acostado. Bueno, me pasaba mucho, terminaba la la clase, de la mañana nunca se levantaron. Sobre todo a las 8 de la mañana, terminaba la clase y quedaban 3 o 4 conectados, así como que no se desconectaban nunca. Y ¿cachai? El tiro que se quedaron dormidos. Se metieron a la clase y se quedaron dormidos. Entonces, ¿cómo lucháis contra eso? Porque mientras yo estaba haciendo la clase, estoy seguro que muchos estaban con el teléfono. Totalmente. Entonces, ahí empiezan a hacer
puta, si la atención de los cabros está en el teléfono, hagamos algo para que lo vean en el teléfono. Sí, po. Y Sí, no eso una es. clase de 1 hora y media, sino que el minuto y medio, el reel. Y ahí El empezó tip, tu weón, tema con la generación de contenido. ¿Pero le pegabas a la generación de contenido antes o te pusiste ahí como a ver, oye, cómo edito el video, cómo hago esto, cómo... de hecho, los primeros videos era cero edición. Onda, Ya, grababa, subía. ya, Nada más. El fuerte era la descripción. Que para mí era como, bueno, en la descripción le claro. ponía toda la mente, la explicación como más, un poquito más científica, por así decirlo. Y después ya tuve que empezar a editar videos. Yo, es lo que siempre digo, yo estudié para arreglar autos. Yo soy Sí, ingeniero po. mecánico de profesión y eso fue lo que se me enseñó mientras yo estudiaba. Entonces, lo que es marketing digital, lo que es edición de video, el foco, la luz, el Sí, tipo po. de cámara que usáis, es todo un mundo para los generadores de Totalmente. contenido. Te metí en algo que en realidad no Sí, cacháis nada. sí, po. Y ensayo y Y error es un mundo constantemente. gigante. Ensayo y error constantemente, entonces ahí también es como, chuta, ¿me salió o no me salió? ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿A qué hora me funcionó? ¿Qué contenido me funcionó? ¿Cuánto me comentaron? ¿Cuánto hate recibí de vuelta? Un montón de cosas. Y eso también es súper complicado, lidiar con el hate. Sí, uy. Y los expertos en todo, porque me imagino que en muchas ocasiones dais alguna charla técnica de algo que tú sabes porque estudiaste, pero nos falta el que dice, no, que no es así. Puta, me ha pasado 1000 veces de, no sé, este producto se aplica así. No, es que yo llevo 40 años aplicándolo de otra forma y funciona. Bueno, Sí, siga aplicándolo funciona. así entonces, mijo, y no me venga a comentar cuestiones. Eso es, pues. De repente dan ganas de hacerlo, pero al final igual te metí un poco en ese personaje del el que enseña y tenés que armarte de paciencia y Sí, totalmente, explicarlo y responder de totalmente. la No, mejor manera mira, posible. yo te doy este mal consejo, así como, no, ¿sabes qué? Pero también me pasa, pues entonces imagínate, yo hago test drive de distintos modelos todas las semanas, subo video a YouTube de los test drive y nos faltan los comentarios, oye, pero es que no es así, o que no, dan ganas de repente de, pero no, ya, pero hay que como que contar hasta 10 y mira, y explicar un poco lo que uno quiso decir, porque de repente uno quiere decir algo y te entienden, pero de otra cosa totalmente distinta. Mira, te cuento un cagüín, te voy a contar un cagüín. Me pasó a probar un auto, oye, Ya. vamos, estoy haciendo catarsis, vamos a empezar a pelar. Sonido de, ¿cómo se llama? De tecito. Claro, vamos, probé un auto con caja AMT, ¿cacháis las cajas AMT? La automatizada, ¿Ya? la mecánica Las mecánicas automatizada. robotizadas. Exactamente. Entonces yo dije que este modelo era un auto ideal por ser un city car pequeño, compacto y con esta caja robotizada, ideal para quienes estaban aprendiendo a manejar porque no tenían que lidiar con el problema de se me paró el auto en una esquina, en una pendiente, etcétera. Entonces, ideal para ese tipo de personas. Sin excluir a las demás personas, ¿cachai? Pero ¿sabéis la cantidad de comentarios que ha recibido ese video diciendo yo llevo 20 años manejando y ese auto también es ideal para mí? Entonces, pues no he dicho que no sabes manejar, estoy diciendo solamente que para quienes no saben, esta caja les soluciona la vida. Y les soluciona la vida a los que están aprendiendo a manejar, ¿por qué? Porque quienes también llevamos muchos años manejando, probablemente nos parezca una caja un tanto torpe, porque no es tan rápida como una automática, doble embrague, etcétera. Ok, entonces, quienes más la van a perdonar y la van a agradecer son los que están aprendiendo a manejar. Pero si usted lleva 20 años manejando y le gusta, bacán, lo felicito. ¿Cachai? Uy, qué terrible, qué terrible. Sí, en Ya me internet te desahogué. encontré con gente muy ofendida por Sí, nada. sí. Porque al final yo eso siento, como que de repente tiene un video, bueno, me lo he cuestionado muchas veces, me llega Seré ese yo, momento en el que digo, puta, lo estaré haciendo mal, ¿no? De claro. verdad, como que fue muy malo lo que dije en el video, y repito el video y lo veo de nuevo y, no, no está tan malo, o sea, Tal lo pregunto, cual. oye, bueno, ¿qué opináis de esto? ¿Qué opináis de esto? Y Sí, no, está bien. Oye, pero si este video que te comento también lo he visto varias veces diciendo, a lo mejor yo quise decir algo, yo en mi mente tenía algo y dije lo contrario. Y no, lo he visto y digo exactamente lo que te acabo de explicar. Pero bueno, en fin, ya. Oye, pero a mí me llama la atención otra cosa, porque, insisto, estuve ahí sapeando en redes sociales, en sitios web y todos los tiempos, y sin investigación acuciosa del mecánico aplicado. No, me llama la atención la intro del sitio web, el taller, o sea,
absolutamente alejado de ese mecánico, que aquí quiero entrar como al estereotipo del mecánico, totalmente alejado a ese taller mecánico, con la foto de la cuarta, ¿cachai? Así como el mecánico sucio, con las manos sucias, con el buzo así como a medio poto, ¿cachai? No, po, esto es un quirófano, ¿cachai? Y además, en tus redes sociales, un poquito así de tío Emilio, así como te pillamos, pues compadre, de, oye, ¿sabéis que un colega hizo aquí algo que reñido con la moral, por decirlo así? Y me gusta esa parte, porque en el fondo no te abanderizáis por los mecánicos defendiendo lo indefendible, sino que en el fondo estáis como del lado del cliente, pues del usuario del auto. Es que al final lo que pasa, más que ponerme del lado de uno o del otro, es la parte, yo siempre lo he dicho, y como el pensamiento mecánico es muy lógico. O sea, tenía un manual, hay un Claro. libro que te dice paso a paso cómo se arma. Y es seguir el paso a paso, no es como una receta. Si Claro. Es imposible, no sé, hacer lasaña y poner primero el queso y después la parte de la... ¿Se entiende? Entonces, cuando algo está mal armado, no, más allá de ponerme en el caso, en el puesto del cliente o apoyar al rubro mecánico, es, puta, se tiene que hacer así. Y, puta, Corrín, no lo hiciste así. Se puede corregir, se puede cambiar. De hecho, no doy nombres tampoco. Muchas veces me entero de quiénes fueron lo que hicieron. Y da lo mismo, porque la idea no es generar como el irse contra el mecánico, sino que es mostrar cómo se debería hacer. Para que nivelar hacia arriba. La información puedan entender ese concepto y empiecen a interiorizarlo desde su formación. Claro. Para que justamente se vaya de a poquito cambiando y renovando esta camada de mecánicos que ahora sí vienen con buenas propuestas, que vienen con ganas de cambiar. Justamente eso que decís tú, pues, el mecánico cochino, el mecánico... Puta, yo no conozco a nadie que vaya contento al mecánico, de partida. Es como, puta, tenés que ir al mecánico y el dolor de cabeza y... Puta, ojalá que no me estafe tanto. Claro. Porque sabéis que sí o sí voy a salir trasquilado. Entonces, eso, la idea es irlo cambiando de a poco y la única forma es con las nuevas generaciones. El viejo que ya está maleado, que ya no... Puta, es muy difícil que cambie sus conductas, que cambie las malas prácticas. Es muy poco el público mayor que está dispuesto a aprender. Como que ya se quedaron con eso, les ha funcionado por años y así es nomás. Y lo otro también que hoy en día, y me voy a pasar un poco más para el lado técnico de la mecánica, cada vez son menos los autos que se arreglan con un alambrito, porque cada vez es todo mucho más específico, hay mucha más electrónica por medio, entonces también ahí se requiere un nivel de especificación importante por parte de especificidad, por parte de los mecánicos, de conocer las nuevas tendencias. No sé cómo lo has vivido tú en la evolución que ha tenido la mecánica y la industria automotriz en general. Mira, yo llevo 15 años en esto. De los 14 años metido en mecánica, tengo 31, llevo un poquito más de 15 años. Y la verdad es que he visto el cambio. Partí con el maestro, yo cuando era chico, 14 años, con el maestro de 60 y tantos, que traía todas esas mañas de la mecánica antigua, del alambrito, de ponerle, no sé, el pelito de alambre al fusible que está cortado, por ejemplo. Todas esas mañas que tenía la mecánica antigua, ¿cómo se llama? Los aceros líquidos, los pegamentos Poxipol para poder reparar de repente una fuga, la winch en la hora. Todas la marra plástica. Las conocí. Y es la parte que a mí me cuesta un poco explicar, porque muchas veces se toma como que el mecánico aplicado es el mecánico que lo hace todo bien y siempre lo ha hecho bien, y no es así. ¿Cachai? Yo también partí poniendo la marra plástica, usando la wincha, usando mal el producto, que hoy día enseño cómo usarlo, pero esa es la tónica del mecánico aplicado, de ir aprendiendo. O sea, se llama mecánico aplicado porque, bueno, la historia nació en el patio de mi casa. ¿Cómo nació el nombre? Estaba arreglando un auto y no podía arreglarlo. Eran las 5 de la mañana y todavía no lo podía echar a andar. Lo tenía que entregar a las 7 de la mañana. Era una Peugeot Partner que tenía que salir a repartir. Entonces era como, bueno, a las 7 de la mañana tenía que salir. Eran las 5 y yo estaba al lado de la camioneta llorando porque no podía echarla a andar. Hablándole ya, así como, oye, ya, pues porfa, ¿podéis partir? Así que... Haciéndole cariño. Haciéndole cariño, prendiendo una velita. De hecho, ese día subí una historia a mi perfil personal de que ya no quería dedicarme más a la mecánica porque estaba chato. Fue el colapso máximo ese día.
Y de repente dije, ya, no me la puedo ganar. Pesqué el libro, empecé a leer, empecé a ya ver esto aquí, acá, del escáner, los datos, bla, 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 bla. La cosa es que le eché a andar. Después de mucho cranearme, cuando me senté a pensar, ahí pude echarla a andar. Sale mi esposa al patio con un café, así como, ya, ¿cómo estáis? Y yo me tomo el café y le decía, puta, man, qué bueno que le eché a andar, tenéis que ser súper aplicado para poder entender cómo funciona. Y como que, y en ese tiempo ya tenía un nombre para el servicio de mecánica que había hecho, y le dije, ¿y si le pongo mecánico aplicado mejor? Y me miró así como con esa cara de, este buen lleva, no sé, 14 horas sin dormir, pasó de largo, lleva 5 cafés, y fue como que me tocó el hombro y me dijo, sí, está bueno el nombre. No, eso, anda a descansar ahora, anda a dormir un rato. Duerme un ratito. Quedó dando vuelta el nombre del mecánico aplicado. Y al principio me pasaba mucho, que yo decía, así como, bueno, búscame en Instagram, cuando tenía, no sé, 500 seguidores. El mecánico aplicado. Y todos se reían. Así como, o me decían así como, ya, el aplicado, él. Y de a poco tuve que ir posicionando el nombre hasta que ya hoy día hay gente que en la calle me dice, bueno, mecánico aplicado. Entonces ya se genera ese como concepto de el mecánico que estudia, el que lee, el que usa el manual. Todas esas cosas es súper difícil meterlas en la mecánica. Súper difícil. Bueno, y el que enseña también, porque tenía hasta aula virtual en tu sitio web. ¿Cómo le diste curso a eso? Mira, justamente basándome en lo que hacía cuando hacía clases en instituto, ahí tenías aulas virtuales donde tú entras, tienes las clases cargadas, etcétera. Entonces, a mí siempre me pasó que, no sé, pues, por ejemplo, yo hacía una clase de inyección de electrónica de gasolina y te pasaban material disponible como de la institución, pero era un material súper básico, entonces al final igual tenías que hacer tus power, ¿cachai? Tú organizar la clase, modificar las pruebas, etcétera. Y ahí dije, puta, es que sería rico tener un aula virtual, pero bien armada, justamente con todas esas correcciones, con un, ¿cómo se llama? Un video power, ¿cachai? Un PDF joyida como el meme del Mr. Increíble, ¿cachai? Que sea, que de verdad te enseña al final. ¿Y eso tú cómo lo ofreces? ¿Cómo funciona ese servicio de aula virtual? Mira, el aula virtual hoy día está en marcha blanca. De hecho, tiene 2 cursos arriba, que son cursos que la gente se inscribe a través del Instagram. Es un trabajo monumental porque tengo que ir mensaje por mensaje, respondiendo así como, subo una historia, oye, ¿querías inscribirte al curso? Bueno, háblame y te mando la info. Y mandar mensajes así como, puta, el curso va a ser el día domingo a las 10 de la mañana por Google Meet, nos vamos a juntar. Vale tanto, aquí está la cuenta, transfirió, anotarlo, mandarle el link, todo eso. Hoy día se hace manual. De a poco lo he ido automatizando. Hoy día con ManyChat estoy trabajando en el tema de automatizaciones en esa parte del trabajo y ha funcionado súper bien. Pero aún así, todavía me falta ese paso para poder habilitar de buena forma el aula y que sea un área potente para aprender. Y muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿dónde puedo, no sé, meterme en un curso de electrónica o de electricidad o de diagnóstico? Y no hay muchos cursos disponibles aquí en Chile, por lo menos. Vaya a Argentina y está lleno, porque en Argentina hay cultura de... Mira, Pablo, vamos a hacer una cosa, porque esto yo se lo he dicho a varios invitados de acá de este podcast. Este podcast ha sido cábala para varios invitados, que hemos decretado cosas acá y han funcionado. Y que yo les he seguido el rastro y de verdad que hoy día están cumpliendo algunos sueños y algunas cosas que decía, oye, me gustaría que, y ¡pa! Se cumple. De verdad que hay una buena cábala aquí, hay una cosa que pasa, una cosa mística aquí en este RPM Racing 5 Podcast Motor. Todas las fechas entonces. Así que solamente vamos a decir hoy, en este capítulo número 13 de la temporada 2024 de RPM Racing 5 Podcast Motor, solamente vamos a decir, Instituto Profesional, el mecánico aplicado. Clases online, aula virtual, matricúlate aquí. Lo mejor ya se está haciendo, el mecánico aplicado está creciendo. Mira, ahí te tengo hasta eslogan, hasta jingle. Vamos a hacer un comercial ahí en la playa, jugando bola y playa con cuadrimoto.
Pero ya, yo también pongo fichas ahí en esas aulas virtuales, porque me parece súper interesante el poder compartir conocimiento. Como te decía, también vengo un poco del mundo de la docencia hace años ya también, y el compartir conocimiento es algo que como que se da. Uno tiene que tener como esa cosa. La vocación. Exactamente. Entonces, si tenéis la vocación, si tenéis los conocimientos, si tenéis el público y la masa crítica de personas que están interesadas, y además tienes la manera de hacerlo, ya tenéis pensada la manera de hacerlo, vamos para adelante. Y esos 2 cursos, créeme, y aquí viene la cábala de RPM Racing 5 Podcast Motor, esos 2 cursos se van a convertir en varios más, y esos inscritos se van a convertir en cientos y miles más, y esto va a ser furor. Va a ser un boom pronto. Lo dejamos ahí decretado para que después, para que después lo vea ahí en YouTube o en Spotify, donde estamos ambos nos puede ver, Pablo, para que tengáis ojo con eso. Nosotros, RPM Racing 5 Podcast Motor, se difunde a través de nuestro canal de YouTube, el canal de YouTube de Racing 5, y además en Spotify. Y en Spotify también estamos en formato video, fíjate, así que nos puede ver. Si solamente nos está escuchando en este momento, usted que nos está escuchando en Spotify, vea la aplicación, porque estamos ahí también en video y podrá conocer aquí el rostro de Pablo, si es que no lo sigue en Instagram, en @elmecánico-picado. Yo creo que es lo mejor para los podcasts posicionarse en varias plataformas. Nosotros también tenemos un podcast que es de mecánica, ahí hablamos de temas de mecánica, por ejemplo tenemos un capítulo de ampolleta, un capítulo de diagnóstico, un capítulo que se llama Pecados Mecánicos. Lo hago con un colega, se llama Klaus, Factor Calus en Instagram. Y también estamos en Spotify y también en YouTube. Así que ahí, para la gente que está viendo esto, después de terminar este capítulo, puede pasarse ahí a ver maravilloso, me parece increíble. Pecados Mecánicos. Pecados Mecánicos. Sí, ¿hay mucho pecado mecánico, Pablo? Mucho. Mucho. Sí. De hecho, qué buena la pregunta que me hiciste en un principio, cómo ha ido cambiando la mecánica a través del tiempo. Que a veces los mecánicos antiguos te tildan de cambiador de piezas. Así como, este weón no repara, es cambiador de piezas nomás. Pero es justamente porque así ha ido avanzando la mecánica. Hoy día, como tú decís, tenéis sistemas mucho más integrados, una válvula súper automatizada de este porte. Entonces es imposible abrirla, limpiarla, reparar. Se cambia, porque está diseñada de esa forma. Antiguamente, claro, podía hacer como porque tenía una carcasa que se sacaba, tenía acceso al circuito, podía reparar. Hoy día todo eso es desechable, pero es un tema de fabricación, no es que el mecánico no pueda reparar. Entonces ahí es donde... Bueno, y también la reparación arrastraba sus vicios, porque eso que decías tú del alambrito de cobre, del pelito de cobre en el fusible, es una reparación, pero... por favor, no lo haga. El lijar un poquitito la bujía para mejorar la chispa, por favor, no cámbienla, por favor, no lo haga. Son cosas que, claro, antiguamente se hacían, y se hacían harto. Sí. Hasta el día de hoy algunos mecánicos lo hacen, pero es lo mismo que te digo, o sea, si tú lees el manual, en ningún manual te va a recomendar hacer una reparación de ese tipo. Yo las justifico porque yo también he hecho reparaciones así, cuando estoy en ruta 5 tirado. Claro, quedaste botado, en el medio de la nada, como claro, sí. Buscando en el piso un alambrito para poder arreglar quizás algo y poder llegar a destino, hazlo, como sea, sí. Lo que queráis. He puesto hasta una de estas puntas como de las plantas, ¿hay cachado estas puntas que ponen como en los jardines para que los perros no entren? Sí, unas puntas de un árbol, ya. Esas para tapar hoyos de manguera, ¿cachai? Hasta ese tipo de arreglos he hecho, ocupado tapas de las latas de bebida, de tuerca, he hecho un montón de arreglos, pero para poder llegar a destino. Llegar, exactamente. ¿Cachai? Si al final eso estáis tirado en medio de la nada, obvio que es válido lo que queráis. Claro, el problema es cuando pasáis 20.000 kilómetros. De que después lo repare. Sí, si hay que pasar 20.000 kilómetros hasta no sé, o hasta el siguiente afinamiento para que se den cuenta que tenía ahí una tapita de no sé qué, claro, ahí hay problema. Y me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, el alambrito pasado, medio torcido, agarrado con un alicate, y con el tiempo se corta el alambrito, y ¿qué hace el dueño? ¿O qué hace el mecánico? Le pone otro alambrito. En vez de hacer la reparación como tenía, renovamos el alambrito y sigue funcionando. Oye, se me echó a perder el alambrito. Sí, entonces esa pieza no la venden en ninguna parte. Que tratamos de erradicar con lo que queremos enseñar, porque al final, a mí, y esto es como un poquito más personal,
y más parte del negocio de la mecánica, porque obviamente hay que entender que el mecánico tiene que vivir de la mecánica. Por lo menos yo he tenido muchas menos garantías. Ya no vuelve tanto el auto como antes, cuando hacía esas reparaciones. Porque ahora, si bien el cliente se gasta un poco más, porque obviamente poner un alambre no es lo mismo que cambiar el repuesto, pero le dura más la reparación. Entonces al final igual a largo plazo vas viendo un montón de beneficios. El auto consume menos combustible, falla menos, etcétera, y eso va dejando más contento al cliente porque, como te dije, nadie va contento al mecánico. Entonces él tiene que ir menos veces al mecánico que antes. Y tú otorgarle la seguridad de que efectivamente el auto le va a durar, no se va a quedar botado de nuevo, porque además si le falló andando, se quedó botado, menos ganas va a tener de verte. No te quieren ver, claramente, porque en el fondo es como que chuta, ya, ¿y cómo lo hago? ¿Cómo lo resuelvo? Me quedé a pata, un montón de problemas que arrastra todo esto y que además hacerlo repetidas veces no tiene ninguna gracia. Ahora también, sí, pues está la otra parte que decías tú, como que ojalá me estafen poquito, ¿cachai? Y ahí está esa otra parte como de la transparencia y de ir un poco pregonando la buena práctica de la mecánica, que básicamente si nivelamos para arriba se logra posicionar una industria que de repente se ve manchada por colegas quizás medio inescrupulosos. Y muchas veces me pasa, por ejemplo, ahora viéndolo justamente como ya un negocio, como algo más de afuera, me pasa mucho que el mecánico alega que no gana plata. Hay muchos mecánicos que puta, que está mala la pega, que aquí, que allá, pero al final cuando tú armas un modelo de negocio en base a la mecánica, lo que más te deja son las mantenciones. Las mantenciones más básicas, cambios de aceite, filtro, porque es rápido, es lo entra, más, sale. es rápido y te deja buen margen. Entonces es lo que yo siempre digo, ¿por qué no hacemos buenas mantenciones para evitar las reparaciones largas? ¿Está? Por ejemplo, hay fluidos que nadie cambia, el líquido de freno, el líquido refrigerante, y hay uno que, bueno, nunca, yo siempre que veo un auto, jamás se le ha cambiado el líquido a la dirección hidráulica. Y son fluidos que deberían cambiarse cada 2 o 3 años. Y de repente llega, no sé, un Chevrolet Corsa del año 2005, que lleva 20 años con el mismo aceite. Entonces, es que le suena un poquito la bomba. Obvio que le suena la bomba. Si lleváis 20 años con algo que debería haber cambiado cada 2 o 3 años. Claro. Entonces ahí es donde, si hacemos mantenciones quizá un poquito más completas, claro, en la mantención te va a salir un poco más pesado, pero a largo plazo el auto te va a durar mucho más. Así es, así es. Pablo, mira, este programa, este podcast, tiene 2 sponsors que tienen que ver, prácticamente tres, sí, que tienen que ver y están vinculados con el mundo de los autos usados. Así es que a la vuelta de estos comerciales quiero que conversemos en qué fijarnos si es que andamos buscando un auto usado, ¿te parece? Perfecto. Saludamos a nuestros auspiciadores que hacen posible este RPM Racing 5 Podcast Motor, comenzando con Subaru, que es sinónimo de un estilo de vida único, amor por la naturaleza, el deporte, la vida al aire libre, el cuidado de los animales y el medio ambiente. Vive el placer, la seguridad y la experiencia de conducir, vive Subaru. Conoce todo su lineup de productos en www.subaru.cl. Si estás pensando cambiar tu auto, Indumotora One es tu opción. Contamos con 14 sucursales en la región metropolitana con automóviles nuevos y usados, además del servicio de mantención, reparación y repuestos que solo Indumotora One te puede entregar. Encuentra todo lo que tu auto necesita en www.indumotoraone.cl. Saludamos también a UDACH, la Unión de Automotoras de Chile, que está trabajando para mejorar la experiencia del comprador y vendedor en la transacción y todo lo relacionado al automóvil. Pronto, novedades en www.udach.cl. Si tienes una automotora y quieres acceder a un completo catálogo de autos usados para comprar y vender, MotorTrade es tu opción. Hazte socio y participa en subastas exclusivas para automotoras. Para más información, comunícate al teléfono que aparece en pantalla. MotorTrade, cómpralos para venderlos. ¿Te gustan los autos? ¿Quieres mantenerte informado de todo lo que sucede en el motorsport e industria automotriz? Bueno,
Racing 5 no es solamente canal de YouTube y redes sociales, sino que también un completo portal del mundo motor. www.racing5.cl. Actualidad motor. Agradecemos también a nuestros amigos de Red Bull, quienes nos entregan la energía necesaria para cada uno de los contenidos que generamos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor. Continuamos con RPM Racing 5 Podcast Motor y estamos conversando con Pablo González, más conocido por todos y por las redes sociales, etcétera, como el mecánico aplicado. Y hemos estado conversando en el primer bloque sobre algunas mañitas, algunas buenas prácticas, la historia también del mecánico aplicado, pero antes de los comerciales, te contaba, Pablo, que este podcast tiene dentro de sus sponsors, bueno, lo veíamos recién en la tanda, tenemos a UDACH, la Unión de Automotoras de Chile, tenemos a Motor Trade, que es una compañía que se encarga de subastar autos justamente para automotoras. Y tenemos a Indomotora One, que dentro de todos los servicios que ofrece está también la venta de autos usados. Y muchas veces, quienes andamos buscando un auto y nos vemos entre esa disyuntiva de el auto 0 kilómetros, el auto usado, hay quienes van más por el auto usado por un tema quizás de presupuesto, de su bolsillo, por gusto, etcétera. Pero ahí viene la tremenda pregunta. ¿Qué le miro? ¿En qué me fijo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué consejos nos podrías dar, Pablo, para buscar un auto usado? ¿En qué fijarnos? ¿En qué no? ¿A qué no darle tanta vuelta y a qué sí ponerle el ojo totalmente? Mira, yo siempre recomiendo el auto usado. Primero, siempre recomiendo el auto usado porque perdí mucha plata cuando compré un auto nuevo. 0 kilómetros, lo sacaste de la concesionaria y ya perdiste un 20% del valor del auto al tiro. O sea, con que le hagáis 2 kilómetros ya tiene menos precio. Entonces, el auto usado. Ahora, el segundo consejo que yo siempre le doy a la gente, siempre me han preguntado, ¿en qué me fijo? No tienes que fijarte en nada. Lleva a alguien que sepa para que él se fije. ¿Cachai? Porque yo te puedo decir, mira, tenéis que mirar los frenos, pero tienen que estar en estas condiciones. Podéis mirar el coolant, tiene que estar en esta condición. Pero si no tienes la expertise, de repente es como el meme ese de abrir el capó y efectivamente es un motor. Y es lo único que podía identificar, ¿cachai? Entonces, siempre asesorarte con un mecánico, con el mecánico de confianza, si tenías un amigo que tiene un mecánico que funciona bien, llévalo a él, ¿cachai? Pero siempre que vaya alguien que sepa a revisar. Ese es el punto clave. 2, que tenga los equipos suficientes. Hoy día es súper importante un escáner, ¿ya? No solamente para ver fallas electrónicas, que es como lo que normalmente, ¿cierto?, se debería hacer con el escáner. Hoy día también puedes identificar, por ejemplo, kilometrajes adulterados con el escáner, ya que en informes como por ejemplo el de AutoFact, tú tenés los 2 primeros años que estáis homologado de revisión técnica para hacer lo que queráis. Compré 0 kilómetros y tenéis 2 años homologados de revisiones técnicas donde tú le podías hacer 200.000 kilómetros. Si el auto está bien mantenido, bajáis kilometraje a 50.000 y en la primera revisión técnica te aparece con 50.000. Entonces no hay documentación de esa rebaja de kilometraje. Y son muy pocos los que hacen rebajadas de kilometraje como se debería hacer. Valga, no se debería hacer. No se debería hacer, pero que pase más piola, digamos. Claro, porque el auto hoy día tiene muchos módulos y todos esos módulos guardan la información del kilometraje. Y muchas veces solo rebajan el kilometraje del módulo del tablero. Entonces tú te metías al módulo de la caja y sacabas el kilometraje real. O al módulo del motor, y ahí empieza a haber incongruencias entre los dos datos y te das cuenta que fue modificado. ¿Qué otras cosas? Fluidos, niveles. Lo más básico, ¿cierto? Fijarse que todos los niveles estén correctos. Si es que tiene documentación o algún registro de las mantenciones anteriores. Hoy día los autos son súper delicados con el tema de las mantenciones. Sobre todo el mercado europeo, un BM mal mantenido, un Audi mal mantenido, es meterte en un cacho. Porque son fallas, muy caras, 2, que tienen muy pocos repuestos en Chile. Siempre es pedir el repuesto de afuera. Entonces, al final, por ahorrarte esa parte, una revisión precompra te sale entre 50 y 100 lucas. Depende de lo que haga el mecánico, de si llega en camioneta, si llega a patas, si tiene un escáner bacán. Más o menos esos son los precios. Entonces te ahorráis eso, pero después te das cuenta que te topaste con un problema de 3 millones de pesos, reparación de una caja de cambios DSG, por ejemplo,
que no le hicieron el cambio de aceite a los 60.000 kilómetros y a los 80 ya empezáis con tirones, empezáis con golpecitos y de repente, hoy día me habló una niña, un Audi A3 con problemas en la caja de cambio, con 82.000 kilómetros. Entonces ahí es donde vale la pena 100% invertir en un mecánico que vaya a revisar el auto bien. ¿Ya? Hoy día, de hecho, hay servicios que se especializan en eso. ¿Ya? Y esto no es publicidad ni nada. Hay un colega que se llama Ojo Mecánico en Instagram. Y el Ojo Mecánico se dedica justamente a hacer eso, a hacer revisiones precompra. Revisa autos, en este caso trabaja para las compraventas, trabaja para particulares, pero se dedica a revisar autos que se van a comprar. Entonces tiene una pauta especial, tiene un formato especial que está adaptado para revisar un auto que no tenga ningún choque. Es súper... Claro. Hoy día, por ejemplo, el otro día me pasó, fuimos a ver una camioneta con mi cuñado, una Volkswagen T-Cross, y el vendedor nos decía, la camioneta está impecable, y claro, se veía muy bien, y yo le encontré un detallito como de repintado. Había un plástico que estaba así como mal empapelado. Sospechoso. Y le dije, oye, ¿por qué? No se notaba, era un detalle así muy... Y dije, oye, ¿y por qué repintaron este lado? Y me abrió los ojos así como, no, está repintado. Y no sé si lo habrá hecho así como para hacerse el loco, pero yo sentí que él tampoco se había dado cuenta de que estaba repintada esa puerta. Ya. Eran dos detalles que delataban el repintado, pero de verdad pasaban muy peor. Entonces, a eso voy cuando yo te puedo decir, mira, fíjate en esto, pero si no tenías el ojo experto, si no te vaya al detallito, puede que se te pase. Claro. Entonces, por eso siempre que alguien te acompañe a revisar el auto, que alguien que sepa, que tenga los equipos, que cuente con la experiencia, que vaya a revisar el auto antes de comprarlo. Porque si no, te puedes meter en un cacho caro. Hoy día... Y lo otro que agregaría a la recomendación, y ahí dime tú si estoy equivocado. Ya, ok, imaginemos que compré el auto usado, se me fue pedirle a alguien la revisión precompra porque, sabéis que ya me tenté demasiado con el auto, sabéis que yo, ya, este auto es para mí, me cerró el ojo cuando pasé, me lo compré. Personalmente, opino, dime tú si estoy equivocado, pero agarre el auto e inmediatamente lléveselo a su mecánico de confianza y hágale al tiro una mantención, hágale al tiro todo junto para que el kilometraje del cambio de aceite, no, que el dueño anterior dijo, no, si se lo hice hace poquito nomás, así que tenéis como para 10.000 kilómetros más, no, hágaselo al tiro y parta usted de cero con su auto, con sus mantenciones. Exacto. Por ejemplo, en ese caso, a menos que tenga una documentación real de las mantenciones anteriores y como no sé, se le hicieron hace 2.000 kilómetros. Ya, ok, pero y está todo bien estipulado, tengo las fotos, tengo el registro, tengo el papel, y como, ya, ahí pasa. Pero si no existe ese registro, sí. Lo ideal es una mantención apenas te compraste el auto usado, llevarlo a revisarlo por último. Sí. De repente, tiene un buje en el tren delantero que ya está como para cambio, una bieleta que está media suelta. Antes de que genere más problemas, lo ideal es cambiar preventivamente. Sí, y lo otro también tiene que ver con los fluidos, porque también los fluidos tienen que ver con un tema de kilometraje y también con tiempo. Entonces, no, mira, si esto se lo hice hace 5.000 kilómetros o 2.000 kilómetros nomás, pero resulta que el auto estuvo parado en la compraventa o en la casa del que lo estaba vendiendo, lleva parado 2 años. ¿Cachai? Y puede pasar. Entonces, por kilometraje hecho, está ok, pero por tiempo ya pasó. Me pasó una vez, fui a ver un Volkswagen a domicilio, un servicio a domicilio, que estuvo tirado por compañía de seguro. Estuvo en el seguro como 6 o 7 meses, algo así. Y resulta que tiritaba en ralentía, nada, bueno, un detallito que tiritaba un poquito y limpiamos el cuerpo de aceleración, cambiamos encendido, revisamos todo y seguía con el tiritón. Me pongo a leer el manual y en el manual de usuario te dice, si el auto queda sin uso más de 6 meses, no va a volver a tener nunca el comportamiento que tenía antes. Te lo dice el manual. Wow. Y es justamente porque una de las condiciones severas de uso severo. Gritaba de tímido. Le daba asunto salir a la calle de nuevo. No, ¿por qué pasa eso? Ahí, en la parte de mantenimiento aparece una sección que te dice cuando son de uso severo. ¿Está ahí? Que tenés que, en vez de hacer el cambio cada 10.000, lo haces cada 5.000. Okay. Son, por ejemplo, si ocupáis la camioneta para trabajar, que es lo que normalmente nosotros como que lo asemejas a el uso severo. Esta camioneta la usan todo el día, todos los días y no para nunca.
pero también es uso severo no usar el auto. Wow. Y ahí es donde la gente queda como, ¿pero cómo? Si no lo estoy usando, ¿cómo se va a desgastar? Sí. Pero claro, si tú dejas una goma, cualquier goma, ¿cierto?, al aire libre, en exposición a los cambios de temperatura, al agua, se va a ir resecando. El auto tiene un montón de gomas. En la bomba de combustible, en el sistema de refrigeración, en todos los sistemas hay una gomita. Y todas esas gomas se van venciendo si es que no se usa el auto. Si la goma no tiene ese cambio de temperatura donde se expande y se contrae, empieza a resecarse y te va a generar problemas. Entonces, una condición severa de uso de auto es no usar el auto. Por eso, de repente, con la batería normalmente lo recomiendan, echar a andar el auto una vez a la semana. Si está tirado, no importa, échalo a andar, saca a darle una vuelta por último 15 minutos y lo volví a guardar. Pero con eso disminuye mucho el daño que le generas al auto al dejarlo tirado en el patio. Claro, totalmente. Oye, Pablo, mira, hemos estado conversando de mecánica, hemos estado hablando de autos, pero todo esto, todo alrededor de lo que estamos hablando, me dice hartas cositas de ti con respecto al querer hacer las cosas bien, al velar por este buen ejercicio de la profesión del mecánico, en el fondo también esta vocación de enseñar, que es parte de tu sitio web, elmecanicoaplicado.com. Entonces yo quiero invitarte a jugar un juego. Ya. Este podcast es auspiciado principalmente por Subaru, y Subaru te invita a jugar a tu personalidad Subaru. Entonces yo te voy a nombrar algunos modelos del lineup de Subaru asociado a una personalidad, cada uno de ellos, para que tú me digas con qué modelo de Subaru te identificas. No tiene que ver con el auto que más te guste, con el que más te ha tocado arreglar o el que manejes, sino que con la personalidad. Así que atención a tu personalidad Subaru. Alternativa número 1. Subaru Impreza. Joven y divertido, pero a la vez responsable, con la mirada de ir constantemente por más. Subaru WRX. Espíritu juvenil y deportivo, vive su vida al límite buscando nuevas emociones. También puede ser como el Subaru Crosstrek. Joven y aventurero, busca el relajo y la entretención al aire libre. Subaru Outback. Elegante, sin ser sinónimo de aburrido. Resolutivo y funcional en todos los aspectos de la vida. También puede ser como el Subaru Forester. Líder innato, de espíritu activo, le hace frente a cualquier adversidad en la vida. O como el Subaru Evoltis. De espíritu familiar, le gusta disfrutar en grandes grupos con familia y amigos. Pablo González, mecánico aplicado. ¿Con qué personalidad Subaru te identificas? Mira, por la historia que lleva no solo el mecánico aplicado, sino que yo me quedaría con la Forester. Forester, líder innato de espíritu activo, le hace frente a cualquier adversidad en la vida. Me ha tocado pasar una cantidad de adversidades ¿Sí? que han tratado de tirar hacia abajo el proyecto, han tratado de boicotear un poco lo que se hace, ¿ya? Porque a veces resulta ese de puta, ¿por qué a él le resulta y a mí no? Y se generan trancas y se generan problemas y te tratan de trancar la pelota, pero aún así he tenido como la resiliencia un poco, como te decía, ese escenario de estar llorando hecho bolita al lado de la camioneta, ¿sí? Se ha repetido varias veces y siempre con esa actitud de, bueno, no importa, vamos, sigamos adelante, tenemos que poder, si, como dicen los memes, si el barco se hunde, lo hacemos submarino, pero vamos a llegar a la meta igual. O sea, no nos va a parar nadie y hay que seguir dando y hay que seguir avanzando como sea. Entonces, por eso creo que esa es la... Mira, pregunta mecánica, pero no mecánica. Pero, ¿cuál es tu motor? ¿Qué te mueve para hacer todo esto? Yo creo que, bueno, mi máximo motor es mi hija. Tengo una hija de 6 años y siempre lo he dicho. No puedo el día de mañana decirle a ella, así como casi exigirle, que es lo que la mayoría de los papás hace, que luche por sus sueños, si yo no me atrevía a luchar por lo mío. Wow. No tengo la moral para poder decirle, para poder decir, bueno, lucha por lo que, siendo que ella como ejemplo ve que yo no lo hice. Sí. Ese es mi motor. Tengo que luchar por lo que creo porque tengo a mi hija detrás que está aprendiendo de lo que yo estoy haciendo. Porque todo un niño le podéis decir 1000 veces que no se tire, pero si te ve a ti tirándote, se va a tirar.
Exactamente. Wow, tremendo motor, po, tremendo motor. Y también tremendo mensaje, tremenda enseñanza, porque efectivamente las cosas se demuestran con hechos, más que con el solo decirlo. Y creo que también eso se vincula bastante con cómo tú generas y muestras y compartes tu contenido. Porque tiene que ver fundamentalmente con no te paras desde la vereda a mira cómo lo está haciendo el de allá, sino que estás ahí y estás mostrando cómo se hizo, cómo se debiese hacer, cómo hacerlo, predicando con el ejemplo. Y eso es doblemente meritorio porque volvemos un poco al inicio. En estas redes sociales hay mucho de farándula, conflicto de controversias, que es el enunciado de tu sitio web. Efectivamente, hay mucho de repente de falsos expertos o de ciertos comentarios, insisto, desde la vereda, desde mirar desde el otro lado, pero sin meter las manos. Y en tu caso es desde la práctica, es desde el conocimiento práctico, empírico, que estás tirando para adelante también una profesión que me imagino que tampoco, o sea, a ver, ¿cómo lo digo? A nadie, a ver, ¿cómo decirlo? No, pero mira, yo también se lo digo a mis estudiantes, imagínate, de diseño, ¿cachai? Yo les digo, aquí no va a pasar que a alguien le digan, sé diseñador, o en tu caso, sé mecánico como tu padre, como tu abuelo, si no te desheredo. Primero estudia mecánica y después si quieres estudia esas cosas de leyes, de medicina, de ingeniería comercial. No, tienes que ser mecánico como tu padre y tu abuelo, porque tienes que seguir la tradición familiar. Por lo general no pasa. Por lo general es como, chuta, ya, ¿y dónde va a trabajar, mijito? ¿Cachai? Entonces, ¿cómo tiramos para arriba esta profesión que es tan importante también? Cuando yo le dije a mi madre que iba a estudiar mecánica, se puso a llorar. Oh. Esa fue su primera reacción, sí, pero ¿cómo, puta? A mí me iba súper bien en el colegio, onda, promedio 6.8, matemáticas 7, y decía, no, va a estudiar una carrera así como cabezona. ¿Cómo vas a desaprovechar tu tremenda inteligencia en estudiar esta tontera que es la mecánica? Justamente porque ella se imaginaba lo que hablábamos al principio, sí. El mecánico todo cochino, con el overol ahí que se te ve la raya del poto, con las bombas 4 pegadas en el taller, todo ese tipo de cosas. Creo que han sido parte del motor igual de sacar esto adelante para limpiar un poco esa imagen, porque yo siento, a mí en lo personal, y es lo que me gusta de la página del mecánico aplicado, yo no hablo de autos, ¿cachai? Y es súper difícil como separarlo, cuando yo digo esto es como si arregláis autos, pero yo no hablo del auto, yo hablo de mecánica, de lo que hay adentro del auto, que es súper diferente. Me pasaba con mis alumnos, yo les decía, bueno, ¿a ti te gustan los autos o te gusta la mecánica? ¡Wow! Qué buena pregunta. Súper diferentes, porque no es lo mismo que te gusten los autos y andar, no sé, arriba del auto rico, manejarlo, probarlo, sentirlo, cuando, como decía Niki Lauda, ¿cierto? Cuando tenía un trasero privilegiado y podéis sentir bien el auto, cómo se mueve, qué rico sentir un auto rico, pero no es lo mismo estar metido debajo de ese auto, calentándote la cabeza, pegándote en las manos, que, puta, ¿cómo lo saco? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo hago? Ese rompecabezas que armas cuando tenéis que reparar un auto es súper diferente a manejar el auto. Entonces sí. Ahí es donde te gusta la mecánica o te gustan los autos. Y a mí me gusta mucho la mecánica. O sea, más autos? Allá del auto es la mecánica. ¿Y los autos? ¿Cómo es tu relación con los autos? ¿Te gustan los autos? O por ejemplo, te voy a poner ejemplo difícil, pero por ejemplo, los autos eléctricos que cada vez tienen menos piezas mecánicas y eso, ¿no te llaman la atención porque no es mecánica, independiente que el auto sea exquisito? Siento que el otro día me encontré con un BYD ¿ya? Eléctrico, decía atrás 3 puntos y algo, que era porque hacía el 0 a 100 sí. en 3. BYD Seal, sí. Ese. Y fue como, me senté en el auto y dije, bueno, esto es una nave espacial. Sí, sí. Y aún así no me genera lo que me genera, por ejemplo, un Miata del 90. Ya. Que para mí eso es una nave espacial. Ese es el auto que me gustaría manejar a mí. ¿Cachai? Un Civic EK, no sé, hasta un Tercel. Son autos que sentí el auto. O sea, si vais manejando y tú dobláis la dirección,
sientes para dónde va a ir el auto. Me pasa, por ejemplo, hace poquito manejé un GTI, un MK7, ¿Ya? y a fondo, qué rico el auto, y va súper rápido y se siente muy robusto, pero no sentís que va rápido arriba del auto. Puede ir a 200 kilómetros por hora y no sentís que vaya a 200. En cambio, vaya en un auto como por ejemplo un Tercel, vaya a 100 y sentís que el auto sabe desintegrar, pero te da esa sensación de velocidad que yo creo que es. A mí me gusta más manejar rápido un auto lento que manejar lento un auto rápido. Ya, perfecto. Y lo que me pasa también, como te decía, esto como de típico del hate, ya no voy a decir hate, pero sí comentarios típicos de mis test drive. Yo, por ejemplo, en los test drive, nunca le abro el capó al auto, porque básicamente hoy día, gente, todos los que están esperando que yo le abra el capó a un auto en un test drive, sepan que en el 99% de las ocasiones que abra un capó nos vamos a encontrar con puras tapas plásticas, por lo tanto no hay nada para ver. Entonces ya no tiene sentido. Entonces, es que no mostró el motor. Amigo, si yo abro el capó tampoco vamos a ver el motor, vamos a ver solamente una serie de tapas plásticas y que tendría que empezar a sacar para recién ver el motor. Entonces no muestro motores justamente porque ya no se ven los motores en los autos. Y es heavy como ha cambiado un poco esta mecánica y si te gustan los autos, están también esa gran como controversia, los eléctricos, no los eléctricos, los que tienen todavía así como el motor a la vista y que yo veo todas las cosas funcionar o las cosas tapaditas con plástico. Es heavy como ha cambiado la industria y como ha cambiado nuestra relación también con estas máquinas maravillosas que para nosotros en Racing 5 siempre hemos dicho, creemos que los autos son mucho más que un medio de transporte. No es solamente este objeto que te mueve de un punto A a un punto B, sino que es algo que también te transmite, y así como en algún momento quizás de desesperación le hablaste al auto para decirle por qué no funcionas, camionetita, necesito entregarte en 2 horas, igual se genera un vínculo ahí con los fierros, ¿no? Siempre. Yo creo que para mí el automóvil en sí es símbolo de pasión. O sea, a mí me vuelve loco el tema de los autos. Soy de los que están, no sé, me pasó por ejemplo con mi esposa, que hasta el día de hoy me lo alega. Salimos a una cita a salir a comer, cualquier cosa. Luego estamos conversando, como el meme de este loco que hacía Motor 3, o sea, Top Gear. Que está conversando y de repente pasa un auto por detrás y me doy vuelta. Me da lo mismo si es muy seria la conversación, si es un auto rico, me voy a dar vuelta. Porque vibro con eso. Por ejemplo, no sé, veo atrás tuyo colgadas pistas de carrera, un casquito, una copa. Nico Pino en el capítulo pasado lo identificó inmediatamente, así, borrosos como se ven en fondo, lo identificó inmediatamente. Imagínate, eso es pasión, pues eso es lo que te genera el automóvil, lo que te genera el automóvil a través de toda su historia. ¿Sabes? Porque yo lo he dicho siempre, en el momento en que se creó el automóvil, se crearon las carreras. ¿Te gustan las carreras? Mucho. ¿Sí? ¿Seguí Motorsport? Sí, pero... ¿Alguna categoría en especial? ¿Veis la Fórmula 1? Me gusta el karting nacional. ¿Ya? Me gusta más la categoría de rock que la de Rotax. Me gustan más los motores rock, solamente por un tema de motor. Me gustan más el sonido que generan y cómo levantan y ese tipo de cosas. Pero encuentro muy entretenido el tema del karting, sobre todo. Es demasiado competitivo. O sea, van todos con el mismo auto y depende mucho del mecánico, depende mucho del piloto, depende mucho de las condiciones, son de tantas variables que lo hace muy emocionante. O sea, ¿Y no te ha picado el bichito como de la preparación de autos? ¿Nunca como te has metido en ese rollo? Sí, pero la verdad nunca he tenido como los medios porque el automovilismo es carísimo. Sí. Es carísimo. Y si no trabajas con alguien que tenga los medios, es súper difícil hacerlo. Sí. En algún momento estuve trabajando en karting, estuve trabajando en Fórmula 4. Estuvimos, de hecho, fuimos a Las Vegas a un campeonato de rock. Yo fui como mecánico. Entonces estuve metido en el motorsport y me encantó, de verdad. Me voló la cabeza el mundo de cómo es la preparación real de un auto de carrera. No quiero menospreciar, ¿cierto? Pero poner un filtro cónico, ponerle un escape a un... No la potenciación porque sí, claro. Eso.
sino que, no sé, salió el piloto a la pista, hizo tal tiempo y, pucha, ¿sabes qué? En la curva 5 siento que el auto se abre un poquito. Démosle un poquito más de divergencia, démosle un poquito más de comba, para que agarre un poquito mejor, bajémosle presión a este neumático, a este lado. Además, Ese tipo y de además preparaciones son las que... y además tenía un reglamento de por medio que también hay que cumplir, entonces hay ciertas reglas donde puedo hasta aquí nomás, esto, entonces es un ajedrez más complejo. Exacto, esa es la parte que a mí me gusta, ese juego de ajedrez, de este auto es más rápido que el de al lado, no porque sea más auto, Claro. no porque esté compitiendo con un Ferrari versus no sé, un Tercel preparado con la misma cantidad de caballos que el Ferrari. ¿Cachai? No, pues aquí el mismo auto, los mismos motores, son los mismos límites en los que te podéis mover. Entonces ahí, a donde se acota ese ajedrez, se genera esa emoción de, si ganaste es porque de verdad soy bueno. No claro. Porque teníais más plata, no porque teníais, no sé, el mejor equipo, no siempre las carreras, por lo menos a ese nivel, ya cuando hablamos de Fórmula 1, ahí hay presupuesto involucrado y otra cosa, pero cuando lo llevamos a un nivel más pequeño como el karting, depende mucho del preparador, depende mucho incluso de la mentalidad del piloto. Si, por ejemplo, antes de salir a la pista, el piloto ve que había una rueda suelta y la apretaste a última hora, el piloto se va a quedar con esa sensación y no va a rendir al 100. Entonces es súper delicada la línea que tenéis que mantener entre el mecánico y el piloto para que los dos puedan rendir al 100%. Exactamente. Y es heavy eso porque finalmente siempre vemos en el motorsport, por ejemplo, cuando gana algún piloto en la Fórmula 1, la foto final de ese gran premio es con un equipo como de 100 personas detrás. Cada vez que escuchamos a los pilotos aquí en este podcast, hemos tenido muchos pilotos nacionales, internacionales, que hablan siempre en plural. Pero fundamentalmente porque es eso, el piloto, muchas veces a lo mejor nosotros nos quedamos con la idea del que está detrás del volante, pero en realidad tienen un tremendo equipo detrás y es un equipo que tiene que trabajar cohesionado, donde tiene que haber una súper buena comunicación y comunión entre el mecánico, el piloto, el preparador, etcétera. Entonces no es algo que solamente es el piloto que sale, sino que ese equipo que se queda detrás en los pits, que se queda tomándole el tiempo, que se queda mirando hasta el último detallito de cómo tomó la curva, de cómo aceleró, de cómo frenó y de cómo volvió el auto para ver la data que te trae y ver en qué podemos mejorar un poquitito, es parte fundamental de esta aplicación de la mecánica, en este caso por el mecánico aplicado. Oye, Pablo, ya estamos llegando al final nos está pidiendo el tiempo de este capítulo, súper interesante, súper entretenido, porque hemos podido hablar de mecánica de una manera súper natural, sin tecnicismos, pero sí acercándose a la gente. Y eso me parece súper interesante, que es básicamente lo que haces a través de tus redes sociales. Explicar y llevar la mecánica a la persona común y corriente, que no tiene por qué saber todos los tecnicismos habidos y por haber, pero sí se puede nutrir un poquitito como usuario de un automóvil, porque siempre es bueno saber un poquito de mecánica y saber qué es lo que hay detrás de lo que estás conduciendo. Palabras al cierre, Pablo, que nos puedas comentar, y aprovecha también de promocionar tus redes sociales para que la gente te siga. Mira, como consejo para toda la gente que ve el podcast, que muchos son usuarios de autos, el mejor consejo que les puedo dejar, échenle un vistazo al manual del auto, ese que está botado ahí en la guantera, siempre lleno de telaraña. La parte de la sección de mantenimiento, dense el tiempo un día, échenle una leída rápida, no es tan complicado, son normalmente 20, 30 páginas, y les va a ayudar muchísimo para justamente lo que estábamos conversando, entender qué es lo que estoy manejando, entender cómo tengo que cuidarlo, cómo tengo que manejarlo, cómo tengo que llevar sus mantenciones, todo eso, una vez que lo entendemos, el auto se convierte, como decías tú, en algo más que el transporte que me lleva del punto A al punto B. Empezáis a entenderlo y empezáis a tener esa relación rica con tu auto de, puta, lo quiero cuidar. Muchas veces vemos historias en redes sociales de haciéndole cariñito al auto y lo estáis lavando y le da otra connotación totalmente diferente a esa relación con el auto. Y creo que hoy día esas relaciones hay que cuidarlas. Hay que mantener prendida esa pasión por los autos, y qué mejor que con tu propio auto. Tratarlo como se merece.
Así que ese es el mejor consejo que le puedo dejar a la gente. Lean el manual, de verdad que les va a ayudar a ahorrar plata, les va a ayudar a que el auto ande mejor, a tener menos problemas, evitar que queden en pana, etc. Le va a ayudar a mantener la salud de su automóvil, porque aquí el señor mecánico aplicado, como ya lo comentábamos al principio, es básicamente un médico, un doctor de los fierros, ya todo pulcro, sin el póster de la bomba 4, sin todo manchado, sino que aquí tenemos calidad y tenemos vocación, que eso es súper importante, porque yo siempre he dicho, cuando las cosas se hacen con vocación, las cosas se hacen con pasión, las cosas se hacen contento, inevitablemente las vaya a hacer bien. Y eso es lo que estáis demostrando en estos momentos, porque se te nota la pasión y obviamente el hacerlo bien viene por añadidura. Así es que no me queda más que felicitarte, Pablo, por lo que estás haciendo, felicitarte por el mecánico aplicado, elmecanicoaplicado.com. Recuerden, ya decretamos ya que este Instituto Profesional del Mecánico Aplicado, lo mejor ya se está haciendo, el mecánico aplicado está creciendo. Vamos a grabar el comercial, Pablo, en la playa, y vamos a jugar la playa. Sí, pues todo el rato. Sí. Ven a ganar, ven a triunfar. Una carrera te espera. Pablo, muchas gracias por ser parte de este nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, y a toda la gente que nos vio, que nos escuchó en YouTube, en Spotify, dejarlos invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y también que le pongan like ahí y nos siga en nuestra cuenta de Spotify. Pablo González, el mecánico obligado, muchas gracias. Acuérdate, pasa de nuevo el dato de terminando acá, ¿a dónde se tienen que pasar a escuchar el podcast? Mira, primero recorrer todos los capítulos de RPM Racing 5 porque vienen muy, muy buenos invitadísimos. Y cuando se terminen todos los capítulos, vayan a el podcast Pecados Mecánicos en Spotify y en YouTube. Ahí también hablamos harto de mecánica, un poquito más técnico, pero para el que quiera informarse de la parte técnica del auto le va a servir muchísimo. Así que eso, Pecados Mecánicos Podcast. Perfecto. Y obviamente, entonces, @ el mecánico aplicado, si quiere aprender, ahí estamos. Ahí está, perfecto. Conversó con nosotros en este nuevo capítulo de RPM Racing 5 Podcast Motor, Pablo González, el mecánico aplicado. Gente, muchas gracias. Nos vemos en un próximo capítulo. Chao, Pablo. Chao.